porque tengo que ir a Walmart, tengo que poner el Bueno, ahora sí ya vamos a concentrarnos, vamos a centrarnos en el estudio y vamos a estar en Segunda de Crónicas 26 para que se vayan para allá. Segunda de Crónicas 26. Y como siempre vamos a empezar con Mateo, que es donde estamos arrancando con las genealogías. Sí. Mateo 1, pero ya saben, el texto, nuestro texto base va a ser Segunda de Crónicas 26. Y el estudio pasado platicamos sobre 3 reyes que no están dentro de la genealogía y se convierten en una situación muy peculiar, porque resulta que pues tenían características bastante interesantes en cuanto a la rebeldía en cuanto al Señor. Les voy a pedir silencio, por favor. Traten de no estar hablando entre ustedes. Vamos a orar antes de empezar. Nosotros acostumbramos a cerrar los ojos por reverencia a Dios, no por nada especial. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este día y sobre todo permítenos entender tu palabra desde la perspectiva que tú quieres decirnos, que es la única verdadera. No permitas que la interpretación sea aquella que tú no quieres darnos. Gracias por las personas que vienen por primera vez, que tu palabra sea glorificada y que ellos puedan entender que la salvación viene a través de tu Hijo Jesucristo, quien murió y resucitó por nosotros, y es por medio de la fe. Es por gracia, pero por medio de la fe. Por Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Si se acuerdan, estamos todavía en la genealogía de Mateo. Ha sido maravilloso para su servidor el cómo no hemos pasado del versículo 10 y ya estamos hoy en el estudio 23. Entonces, así de hermosa es la palabra. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1, dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Y es de quien vamos a hablar hoy. Usías y Joram. Hay 3 reyes en medio. Esos 3 reyes hablamos el lunes pasado, y nos encontramos con que cada rey tiene una característica que Dios lo que nos quiere mostrar, y de verdad es maravilloso, es cómo Dios es fiel y cómo el hombre se olvida de la gracia y lo maravilloso que es Dios. Pero es bien bonito porque cada vida que Dios nos deja ver de los reyes nos permite reflejarnos, porque no quiere decir que todos hacemos lo mismo que ellos, pero sí algunos casos donde, por ejemplo, a mí me gustó mucho este lunes que hablaba de un rey que hacía las cosas que Dios le pedía, pero con un mal corazón. Y es ese ejemplo que hemos platicado, donde es aquel hombre que es ladrón, que es villano, que es... pero va y le compra la despensa a su familia. Entonces hace lo bueno, pero su corazón no es bueno. Entonces, de repente el ser humano se conforma con las buenas obras o con el buen hacer o con el buen actuar, y la Biblia dice que no basta. Había otro rey también que decía la Biblia que hacía lo recto, hacía lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios.
Y nos fuimos al hebreo y es impresionante porque cuando habla de lo bueno, habla de hacer lo bueno en toda la dimensión de la acción. Es decir, si yo puedo ayudar a Juan, lo voy a ayudar hasta que sea lo más que pueda, en la forma más extensa. No limitar, no dejar mi ayuda a medias, o decir, porque hay una cultura que yo oigo muy seguido con la gente, es que no les ayudes tanto porque luego se malacostumbran y luego, no, dice la Biblia, no. Ayuda de tapa a tapa, pero con un corazón recto. Entonces dice Dios, ayuda, pero que tú y yo estemos bien, porque si no estamos bien, se convierte en nada, se convierte en una ayuda inútil. Y la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, dice que nuestras obras van a ser evaluadas. Y dice que nos fijemos sobre qué hemos edificado, sobre heno, madera y hojarasca, o piedras preciosas, oro o plata. ¿Qué significa eso de que las pasará por fuego? Y decir, me encanta porque no habla de obras, dice que la palabra que usa es para ver si son útiles esas obras o son inútiles. La intención es esa. Si las obras que Dios valore fueron hechas con un corazón para darle la gloria a Él, dice Dios, estas cuentan. No, pero es que esto Rubén lo hizo, pero realmente Rubén lo que quería era quedar bien delante de la gente, entonces no sirve esto. Entonces de eso tenemos que cuidarnos. Yo quiero servirte a ti con el único propósito de que tú le des las gracias a Dios. No, pero es que gracias a ti, no. O sea, que gracias por mencionarme, pero no pasa por ahí. Lo más importante de esto es que ahora vamos a hablar de Uzías, un rey con características bien atractivas, que de verdad abran su corazón por si en un momento se encuentran en una situación como la de él, se puedan reflejar de tal forma. Dice, ¿se acuerdan de qué murió el papá de Uzías? ¿De los intestinos? Ajá. No, Intestinos. a los intestinos. De los intestinos. Usemos términos bíblicos. Así empiezan las herejías, Adelita. Así empezaron los testigos de Jehová y los mormones y todo. Y eso es bien importante porque también nos habla la Biblia de que Dios puede usar las enfermedades para llevarse a las personas. De repente pensamos en cosas así, no, es que Dios cuando te llama te va a llamar. No, también te puede llamar a través de una enfermedad. Y se lo llevó en 2 años a este amigo. Y fue una enfermedad vergonzosa. Versículo 1 de Segunda de Crónicas 26. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, mi amor. Alma, la señora es débil visual. Cámbiale tu computadora, a tu iPad, es de letra más grande, le va a servir. Por lo que me comentó, más que siento que está muy oscura. Soy una total ignorante en función de cómo para esta dirección. Con esto le va a ayudar muchísimo. ¿Tu hijo se entretiene como No. Él sabe ver mis escribillas y tareas. Lo que va a hacer es esto. No nos distraigamos. Es lo único que va a hacer usted. Míreme aquí. ¿Sale? Ahí le ayuda, ¿no? Ahí Minerva le va a ayudar. Entonces, versículo 1. Entonces, todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Se siguen repitiendo las historias igualitas, donde ahora es el pueblo el que pone al rey y no Dios el que pone al rey. Después de David no se volvió a repetir esa historia, aunque en Salomón Dios le puso inclusive el nombre de Salomón. Versículo 2. Uzías edificó a Elot y lo restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén.
El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén. Es interesante ver que su madre era de Jerusalén. Si se acuerdan, quienes han leído los estudios, Jerusalén estaba entregadísima a la idolatría. Aunque era un pueblo de Dios, estaba bien entregada a la idolatría. Y nos vamos a encontrar ejemplos, como ya lo platicamos, el ejemplo de Ruth, el ejemplo de Rahab, donde Rahab era una prostituta y hizo de Boaz un hijo adorador a Dios, responsable de Dios, amoroso de Dios, más que una mujer, como las hemos visto en la clase pasada, donde había madres que enseñaban a sus hijos a que fueran impíos. Es importante que la Biblia siempre nos dice siempre los nombres de las mamás de los reyes por lo regular. Y entonces el saber que su madre era de Jerusalén va a implicar muchísimo más adelante, y lo vamos a ver cómo. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Otra vez nos encontramos con alguien que hace lo recto ante los ojos de Dios. La palabra en hebreo nos habla de integridad, es decir, todo lo que hacía lo hacía de forma íntegra. Y entonces hacer lo recto ante los ojos de Dios nos pide una forma íntegra. Pero aparte, lo más interesante es que lo hacían el cristiano. Todo cristiano tiene que hacer las cosas bien, y todas las personas ante los ojos de Dios. Vamos a ver más adelante el apóstol Pablo cuando dice que él guarda una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, cuando tú haces las cosas bien delante de Dios, no todos los hombres te lo van a apreciar. No todos los hombres te lo van a decir, oye, qué bien. Muchos van a decir, oye, pues qué tonta eres, qué tonto eres, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Ve cómo son ellos. Y bueno, pues sí, la verdad, Jesucristo nos lo enseñó diciendo, ama a tu enemigo. Y qué complicado es, ¿no? Dice, es fácil amar a tu amigo, pero es amar al que te ama, pero ¿y tu enemigo? ¿Qué haces con él, no? Una vez me dijo mi hermano una frase bien importante que me enseñó, diciéndome, si quieres hacer algo por tu enemigo, lo peor que puede ser por tu enemigo es amarlo, porque no lo va a soportar. No vas a saber reaccionar ante el amor. ¿Por qué? Porque la gente estamos acostumbrados a causa y efecto. Yo soy grosero, todos esperan una grosería de ti. Y cuando tú a la gente le das amor, la gente no lo acaba de entender. Y bueno, ese es el principio de Dios, ¿no? Dice el 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Es decir, la importancia del ejemplo. El ejemplo es importantísimo para los hijos, porque ese ejemplo, lo que vean de ti, si ellos te ven desesperada, ellos se van a desesperar. Si te ven que no confías en Dios, no van a confiar en Dios. Si te ven que al contrario, en una situación difícil, tú te refugias en Dios, ellos se van a refugiar en Dios. Pero el problema es cuando nosotros no somos consistentes, y unas veces sí confiamos en Él, otras veces no. Muchas veces nos olvidan. Muchas veces, una vez yo conocí a una hermana que me dijo, mira, si Dios hizo esto conmigo, ¿qué más no va a poder hacer? Tiempo después ya no se acordaba de eso. Porque así somos los seres humanos. Se nos olvida. Y entonces desconfiamos. Y entonces empezamos a darnos cuenta que decimos, sí, Dios sí pudo en aquello, pero esto no lo va a poder hacer. Esto está más complicado, ¿no? No, esto estaba más fácil, pero entonces... Y entonces empezamos a darnos cuenta de que lo que Dios hace con nosotros tiene que ser constantemente un ejercicio de decir, no se te olvide que yo lo hice ya antes. Yo le comentaba a esa hermana, hace mucho que no la veo, que le decía, Dios que le decía a Israel, yo soy el Dios que te sacó de Egipto. Pero lo decía 2000 años después de que ya los había sacado. Se lo seguía recordando.
y te di maná en el desierto y te acompañé como columna de fuego. Entonces, si nosotros como padres no estamos mostrando a Dios desde esa comunión donde los hijos digan, no es que para mí ver a mi papá orar es lo más común, o ver a mi mamá confiando en Dios cuando la situación es difícil es lo normal. ¿Por qué? Porque el día que no estemos nosotros, y es algo que hemos visto mucho en este grupo, hemos tratado de que las mamás y los papás con hijos con discapacidad estén tranquilos, tengan paz, porque el día que Dios las lleve a ustedes, sepan que Dios va a cuidar a sus hijos. Porque yo creo que, y lo digo con toda seguridad, porque lo he oído muchas veces, sé que es el mayor miedo. Si nosotros, que tenemos un hijo sin discapacidad, en su momento nos preocupábamos, en su momento nos inquietábamos, ¿cuánto no más ustedes que tienen hijos con discapacidad? Bueno, el desafío de Dios es, confía en mí. O sea, si yo te lo di, yo voy a cuidar de él. Aunque hay hijos que parece que tienen discapacidad, aunque no lo tengan, ¿no? Diría una filósofa griega de Chiapas. Versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Vean qué bonito. Y persistió. El hebreo aquí me encanta de persistir, porque lo que quiere decir persistir es que se aferró hasta llegar al punto. Esa es la palabra, el término que se usaba. Era persistir hasta llegar a la meta. Es decir, no nomás era una necedad, sino él decía, yo quiero buscar a Dios. Encontró el método de seguir a Dios a través de su palabra, como era la costumbre de ellos. Y hasta que llegó, la Biblia lo traduce como persistió. Es decir, persistió porque lo logró. No le llamó que lo buscaba, no. Para Dios persistir es que logres el objetivo. Si no, no es persistir. Si no, fue un mero intento nomás. Dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Entendido en visiones, Zacarías era un profeta, entendido en visiones de Dios, y en estos días en los que buscó a Jehová, Él le prosperó. Miren, buscar a Dios es buscarlo de la forma que Él quiere ser hallado, no de la forma como yo creo que voy a encontrarlo. ¿Por qué? Porque dice aquí que lo buscó en los días de Zacarías, y Zacarías era el profeta. Y los profetas en la antigüedad eran los que ministraban la palabra de Dios. Dios llegaba con el profeta y entonces él revelaba la voluntad de Dios. Entonces la gente que quería conocer la voluntad de Dios venía con el profeta. Y cuando Dios quería decir algo al pueblo, utilizaba al profeta. Entonces, ¿quieres buscar a Dios? Búscalo de la forma correcta. Y la única forma correcta que hay se llama la palabra de Dios. Punto. Ni siquiera congregarte, ni siquiera ir a una iglesia, ni siquiera ir a un templo, es buscándolo en la palabra de Dios. ¿Qué dice aquí para yo obedecerlo? Obviamente, estudiar la palabra de Dios te va a demostrar la necesidad de congregarte, pero va a ser un resultado de, no primero me congrego y luego leo. No, si tú no lees, no vas a tener la necesidad de congregarte, porque te vas a dar cuenta que necesitas a tus hermanos para crecer. Necesitas que oren por Ángel, por Pablo, por Guadalupe. ¿Se llama Guadalupe tu hijo? ¿Ah? Por Guadalupe, por Tavo, por Abraham, por Ángel. Y entonces te das cuenta que necesitas a los hermanos para que ellos estén en todo momento cuidándote a través de la oración. Pero ojo, no vas a persistir, no vas a llegar a la meta de encontrar a Dios fuera de su palabra. Punto. No hay. Quien te diga lo contrario, quien te diga que hablando en lenguas, quien te diga que yendo a la iglesia, quien te diga que bautizándote, te está mintiendo. Quien te diga que confesando tus pecados ante un sacerdote, te está mintiendo. Quien te diga que ante una monja, te está engañando. Que si te vas a una imagen, te está engañando. La Biblia dice, yo soy un Dios celoso, no te harás imagen. Fuera de su palabra, no hay forma de conocerlo.
Es el único libro que ha demostrado la historia, que es la palabra de Dios, con ese poder transformador y ese poder consolador. Entonces, él persistió buscando a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Él está entre persistió y que Dios lo prosperó. Hay algo en medio, que la búsqueda fue la correcta. Si no, Dios no lo hubiera prosperado. Dice que persistió en buscar a Dios. Al final dice Dios lo prosperó, pero en medio está ¿cuál fue el procedimiento? A través de la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te prospere? Y no hablo de prosperidad económica y de que te dé mucho y te dé poco. Para Dios prosperar no va más allá de estar bien con Él. La palabra en hebreo de prosperar, vean qué hermosa, significa empujar hacia adelante. Prosperar en hebreo significa empujar hacia adelante. Y ese es Dios. ¿Recuerdan lo que significa la palabra pecado? Recuerden que los hebreos son un país tan rico en su lenguaje que ellos empezaban a usar, a crear sus palabras partiendo inclusive hasta de las ilustraciones, hasta de las imágenes. ¿Quién sabe qué significa pecar? Errar. Pecado. Equivocar el camino. Errar. ¿Errar qué? Sí, pero ¿errar qué? Errar, equivocar. No, así es interpretación. No, que el significado. Significa errar en el blanco. Eso es. Tú tiras con una flecha y no le diste. Erraste en el blanco. El pecado es eso. Yerras en hacer la voluntad de Dios. Te quedaste fuera del círculo. Dios es... No voy a decir eso, pero imagínense un círculo donde está Dios, cosa que no está en un círculo. Dios es todopoderoso. Dios está por encima de todo, pero tus actos de pecado yerran en la santidad. Yerran en la voluntad de Dios. Entonces, eso es bien importante entenderlo. Y por eso me encanta, porque dice prosperar significa empujar para adelante. O sea, Dios diciéndote, va, sigues. ¿No? En lugar de detenerte, Dios decir, no más, no, te sigue empujando. Qué mejor ejemplo que lo que platicamos antes de empezar el estudio, sus hijos en equinoterapia o en otro tipo de rehabilitación. Va bien, ¿qué hacen? Le siguen. Lo siguen empujando. Lo empujan a que venga. Lo empujan a que no falte. Lo empujan a que siga. ¿Me explico? Entonces, esa es la forma de... Yo tengo ahorita rehabilitación, mi hijo está siendo prosperado en la rehabilitación, le está yendo bien, lo empujo para adelante, para que no falte. Repetimos el 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Entendido en visiones, es importante que Zacarías era entendido. La palabra entendido en hebreo significa apto. Entendido en visiones de Dios, y en estos días, fíjense qué curioso, en estos días en que buscó a Jehová, Él lo prosperó. En estos días, es decir, mientras Él se encargaba de buscar a Dios, Dios lo prosperaba. Pero es que tengo que hacer esto, porque si no, entonces dice Dios, no, búscame. ¿Cómo lo dijo Jesucristo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás será añadido. El día que confiemos en Dios, Señor, de verdad, no puedo, no tengo forma, no me hallo, entonces dice Dios, búscame. Tú encárgate de mí y yo me encargo de ti. Esa es una regla de Dios. Y aquí lo estamos viendo y no lo dice Rubén. Versículo 6. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdón y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos. Miren qué hermoso. Dios.
Versículo 6, otra vez. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad, y el muro de Jabria, y el muro de Asdón, y edificó ciudades en Asdón, en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes. Quienes han tomado los estudios, es la primera vez que menciona que Dios le dio ayuda. 7. Dios le dio ayuda contra los filisteos. Se repetiría, y dio ayuda contra los árabes que habitaban en Gurbal, y dio ayuda contra los amonitas. Es la primera vez que se usa la palabra que dio ayuda. ¿Se acuerdan cuál era la palabra que se usaba antes? Que Dios peleaba las batallas, que Dios peleaba por ellos. Y por primera vez no se usa que Dios peleó por ellos, sino usa que dio ayuda. Y vean qué bonito. Palabra dar ayuda en hebreo significa proteger, rodear y proteger. Es la primera vez que en todos los reyes que hemos visto, Dios no dice que Él peleó, dice que Él protegió. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo mucho ganado, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Fíjense, 2 puntos. 1, él, al igual que su padre, le encantaba construir. Eso lo van a ver en el capítulo anterior. Les encantaba construir torres, murallas. Para él construir era un sinónimo de poderío, porque estaban en aspectos de reconstrucción, y estaban tan enfatizados en eso que era bien interesante, porque era construir las áreas y los lugares de Dios. Y luego dice que se encargaba de lo que eran las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Importante la agricultura, porque si recordamos, en tiempos de José, lo que salvó a Egipto y después al pueblo de Israel fue la agricultura. ¿Por qué? Porque venían recuerden el sueño que tuvo de las vacas flacas y las vacas gordas, y gracias a eso ellos pudieron guardar alimento para después. Entonces está interesante, porque todo esto tenemos que ver todo el contexto de todo lo que va a pasar más adelante para saber el por qué Dios permitió estas cosas. Versículo 12. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados eran 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. ¿Se acuerdan quién tiraba piedras con ondas? David. ¿Por qué era importante esto? Recuerden que estamos leyendo crónicas, que eran donde los reyes, cada vez que llegaba el rey Adriana, ya moría Adriana y hacían sus crónicas, entonces venía el rey anterior y cogía lo de Adriana y decía, mira, siento. Entonces ellos iban alimentando la historia del rey anterior.
Entonces, para él, saber que las ondas eran buenas para derrotar gigantes, en ese entonces, gigantes de poco más de 2 metros, se convirtieron en una arma de guerra, ¿no? Versículo 7, e hizo en Jerusalén máquinas, esto es increíble, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Yo he dicho ya en varios estudios que tristemente las personas que creen en la evolución piensan que el hombre, de ser completamente tonto y analfabeta, poco a poco va adquiriendo conocimiento. La Biblia dice todo lo contrario, que mientras que Dios creó a Adán, si le puedo quitar los zapatos mejor, Adán, cuando Dios lo crea, empiezan a desarrollar un lenguaje, a tal grado que le dice Dios, ponle nombre a todos los animales. Después le dice, se reproducirán tú y Eva y tendrán hijos. Y Adán no voltea y decía, ¿qué son hijos? Y no, solito le puso nombre a los animales. Entonces, la Biblia dice que el hombre es completamente inteligente, pero el pecado lo ha hecho que pierda conocimiento. ¿Qué es lo que hacen las drogas? Te quitan las neuronas, el alcohol te quita las neuronas, te va haciendo tonto. Entonces, porque es bien interesante, ni siquiera tiene que ver con el conocimiento de escuela, ni siquiera tiene que ver con que vayas a una carrera. Yo conozco gente que sin carrera ha podido lograr hacer cosas increíbles. ¿A través de qué? Del conocimiento de Dios, de la inteligencia que Dios le dio y de todo lo que es su capacidad. Entonces, pero este hombre empieza a agarrar y empieza a crear armas. Cuando antes era la costumbre pelear cuerpo a cuerpo, ese hombre empieza a crear armas como para tirar ballestas, para tirar las catapultas de piedras. Y entonces, ¿qué se convierte en esto? Pues una forma más inteligente de, antes de que lleguen mis soldados, pues ya 20, 30 flechas, ya 20 piedras y ya maté a unos cuantos, y entonces arriesgo menos gente. Y quienes han visto películas, cosa que soy enemigo de recurrir a las películas como ilustraciones, pero en este caso hay películas donde se ve cómo así peleaban las batallas, ¿no? Con las flechas, con las arpas, con las catapultas y demás, ¿no? Entonces me encanta porque dice el 7, lo quiero repetir, dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue hallado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Si no se nos olvida, esa prosperidad venía de Dios, ¿no? Y entonces aquí llega el problema del corazón del hombre. Aquí es donde entonces sí sale el verdadero Rubén, la verdadera Adriana, la verdadera Mireya, la verdadera Alma, la verdadera todos. Y dice el versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Resulta que cuando Dios nos empieza a bendecir, empezamos a depender menos de Dios. Y resulta que entonces yo busco a Dios en mis necesidades, en mis problemas, pero si estoy bien no lo ocupo. Y entonces nos convertimos en personas que nos acercamos a Dios para pedirle algo, pero no para darle gracias. Y somos expertos pedidores, cuando Dios busca expertos adoradores. Cuando Dios lo que más busca de nosotros es, hoy vengo a ti porque eres Dios. Solo por eso. Hoy no te pienso pedir nada, y yo les animo a que esta noche en sus oraciones no le pidan nada a Dios. Denle gracias, nada más. Ay, pero no sé hacerlo. Lo van a descubrir. Hoy, Señor, no vengo a pedirte nada, vengo a decirte gracias
por esto, porque eres maravilloso, vengo a decirte que te amo, vengo a decirte que gracias porque cuando yo no te buscaba tú me encontraste, y empiezas a ver a Dios de tal manera que empiezas a desarrollar una relación que te vaya llevando perdone, pero llegó el flautista y ahorita me empezaron a salir aquí mariposas. Entonces yo doy gracias a Dios por Pablito, porque encuentra todo. Ya conocerán a Pablito un día. Mira, de alabanza y puso la música. Es bien importante entender eso. Si nosotros nos acostumbramos a estar cerca de Dios porque lo necesitamos, lo que nos da, y no lo necesitamos por lo que Él es, perdemos todo. ¿A qué me refiero? Yo sé que necesito comer, pero si no como, igual te voy a adorar. Yo quisiera en este instante tener eso, Señor, pero si no lo tengo, te voy a amar igual. Pero de un corazón sincero, porque de repente traemos atrás en el closet guardado pero tú sabes que sí lo quiero, Señor. La neta te estoy conquistando. Y Dios dice, no es necesario, porque así somos, es el corazón. Entonces, pero me gusta cuando dice el 16, mas cuando ya era fuerte, ya era. No estaba en proceso. Ya tenía ingenieros, ya tenía un ejército armado y todo estaba perfecto. Y de repente empiezan a pasar cosas terribles. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Consejo bíblico de la palabra de Dios: cuando tu corazón se enaltece, es para tu ruina. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando tu corazón empieza a decir, es que de verdad yo fui la que hice estas paletas de chocolate de Chile, y yo fui la que compré las manzanas, y yo fui la que puse el palito para que y las envolví, y no te das cuenta que la que te dio la vida fue Dios para que lo hicieras. Entonces, cuando nuestro corazón se hace independiente de Dios, cuando se enaltece, dice la Biblia que lo que viene inmediatamente se llama ruina. Terrible, pero bastante clara, ¿no? ¿Y del por qué? Empezamos otra vez. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios. Ok. Después sigue un gerundio. ¿Cómo se rebeló contra Jehová, su Dios? Entrando. ¿En dónde entró? Entrando a algún lugar. ¿Qué lugar? En el templo de Jehová, para quemar incienso en el altar del incienso. Oye, pero espérame. Entró al templo de Jehová para quemar incienso. Oye, pues yo no veo nada malo aquí. Oye, entré al templo a prenderte incienso, Señor. Yo no le veo lo malo, dirían ellos. Versículo 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. No se nos olvide que era el rey, no era Juan Pérez. El rey te puede decir, mátenlo, y lo mataba, cosa que pasó en los estudios anteriores. Y entró tras él, versículo 7, el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, claro que eran valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías. Cuando la Biblia usa la palabra el "oh", es de lamento, es no te corresponde a ti, oh Usías,
el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Miren, sin perder el dedo de ahí, vamos a ir a Éxodo, porque sí es importante ir a Éxodo, versículo 30. Éxodo capítulo 30, recuerden que el capítulo es el número grande. Porque esta parte es bien importante. ¿Ya la encontró ahí? Sí, pero ¿qué versículo? Éxodo 30, versículo 7. Vamos desde el 1 para darle un poquito más de contexto. 31. Éxodo 31. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia la harás. Su longitud será de un codo, está hablando Dios, y su anchura de un codo será cuadrada, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta sus paredes en derredor y sus cuernos, y les harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia. Me encanta, Dios es el Dios de los detalles. No dice, te encargo un incienso, y no, la quiero así. Así. Bueno, así es de Dios meticuloso con nosotros. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Dios le dice, es aquí, después acá, más a la derecha. Dios es así de detallista. ¿Recuerdan cuando Jesucristo entra a Jerusalén y le dice a uno de los apóstoles, vas a entrar a ese lugar y va a haber una asna que no ha sido montada y la pides, te la van a dar, y Cristo le da todos los detalles y llega? Dios es un Dios de detalles. Versículo 6, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio. ¿Qué dice? Donde me encontraré contigo. No, Señor, pues ya es que yo creo que mejor me voy aquí a la izquierda, ese cuartito está más bonito. Dice Dios, ve, pero yo no voy a estar ahí. Dios va a estar donde dice que va a estar. Y en este caso es en su palabra. Ahora sí, y entramos al punto. Y Aarón, está hablando Dios, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Rito perpetuo. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio, por el pecado, para expiación una vez en el año. Hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Este fue el pecado de este hombre. Él se metió a quemar incienso cuando él no era de la tribu de Leví, cuando él no era sacerdote. Solamente los levitas podían entrar al templo, y él era de la tribu de Judá. Por eso le dicen los sacerdotes, ¿no te corresponde a ti? Ese fue el pecado mayor, cuando nosotros usurpamos las cosas que no nos corresponden hacer para Dios. Dios no nos bendice. Les voy a dar un ejemplo. Hoy en día es vergonzoso, de verdad es vergonzoso, ver mujeres pastoras, cuando en la Biblia habla de que el pastor es el varón. Y hoy ves a hombres
que se llaman profetas. Yo ya lo he dicho en varias clases. Oye, Rubén, ¿hay profetas? Sí, sí hay profetas, pero son falsos profetas. Oye, ¿hay apóstoles? Sí, hay apóstoles, falsos apóstoles. La Biblia tiene claro qué es, qué te tienes que hacer, qué te tiene que competir. Hoy en día no conozco un solo matrimonio, uno, prosperado, donde la mujer usurpa el lugar del hombre y el matrimonio se mantenga, donde la mujer es la que provee el dinero, la que manda, minimiza al varón, el varón es flojo, el varón es perezoso, y la mujer es que no puedo dejar que la casa se vaya hundiendo, y la casa, si no la rescato yo, se pierde, y entonces ¡pum!, rebasa al hombre. Y lo único que hace es, Dios no puso a la mujer para que la mujer fuera la cabeza de la casa. No estoy diciendo que la mujer es inferior, no. La mujer es idéntica delante de Dios, idéntica. ¿En qué estriba la diferencia? ¿En qué estriba? En algo muy sencillo, en que tiene diferentes facultades. Son iguales a los ojos de Dios, diferentes funciones. El hombre tiene la función de proveer. El día que un barco tenga 2 capitanes, el barco no va a llegar a ningún puerto. Pero ¿por qué Dios le dio esa facultad al hombre? Porque el hombre es responsable delante de Dios del fracaso de la familia, tarde que temprano. Oye, Señor, pero es que mi mujer, que es tu responsabilidad. Si tú no le ministras palabra de Dios, tú eres responsable delante de Dios. Entonces, somos idénticos. Esa de verdad, y lo digo con vergüenza, esa triste liberación femenina, lo único que ha venido a hacer es a voltear el plan de Dios, voltear los planes de Dios, donde Él hizo una jerarquía, pero no de superioridad, sino de funciones. Dios le dice al hombre, a ver, Rubén, ¿tú estás proveyendo para tu casa? ¿Cuánto ganas? 2 pesos. ¿Por qué tu esposa gana 4? Esfuérzate. Tu esposa tiene que trabajar si es necesario, si los dos están de acuerdo, pero la autoridad eres tú. Porque el día que tú mueras, a ti te voy a pedir cuentas. No le voy a pedir cuentas a la mujer. Por eso no hay un solo matrimonio que yo conozca, de verdad lo digo, donde la mujer usurpe el papel del hombre y lo convierte en un fracaso. Y entonces esos patrones se van repitiendo, y la mujer ya se casa una vez, quiere un hombre igualito a su padre, donde ella quiere ser la del carácter fuerte, la de la voz mandante. ¿Por qué? Porque a la mujer le cuesta trabajo sujetarse, por supuesto. De hecho, me encanta, en la Biblia le dice Pablo a las mujeres, vean qué curioso, le dice Pablo, mujeres, sujétense a sus maridos. Y le dice al hombre, amen a sus mujeres. Porque es bien sencillo, dice la palabra de Dios. Porque a la mujer le cuesta mucho trabajo sujetarse, y al hombre le cuesta mucho amar a su mujer. ¿A qué me refiero por amar? Serle fiel. No voltear a ver otras mujeres. Verla como la más valiosa. Por eso el apóstol Pablo le dice, los dos hagan lo mismo. No, mujer, como sé que para ti es problema de sujetarte, tú sujétate, Blanca. Y tú, Guadalupe, que estás ahí, Guadalupe es un hombre que está aquí a mi derecha, tú ama a tu mujer. Porque para ti es un problema amar, y para ti es un problema sujetarte. Así que resuélvalo. Y así es como Dios funciona. Este hombre usurpó funciones que no le correspondían, y Dios dijo, no te puedo bendecir. Por eso hay que tener mucho cuidado con cómo educamos a nuestros hijos, cómo vemos a nuestra pareja. Mujeres que ahorita no tienen pareja, bueno, pues cuando tengan su pareja, yo lo dije en la clase pasada, si ustedes no buscan a su pareja para que las hagan mejores mujeres de Dios, y los hombres no buscan una mujer para que los hagan unos mejores hombres de Dios, están perdiendo el tiempo. Fracaso rotundo. No esperen nada bueno. Versículo 18, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová. Sí,
Perdón, en Crónicas 18, sí, ya nos regresamos a Crónicas. Ahora, aquí lo importante es que estos hombres se pusieron contra el rey, y es padrísimo. ¿Por qué? ¿Por qué se atrevieron a ponerse en contra del rey? Segunda de Crónicas 26-18. Porque estaban siendo respaldados por Dios. Porque estaban demandando un derecho que Dios les dio. Esa es lo único que nos puede facultar para ponernos en contra de la autoridad. Yo le decía ahí hace poco a una mujer que su esposo le pedía que no tomara estudios, no leyera la Biblia. Yo le dije, nada por encima de Dios. Nadie te puede, ni tu madre, ni tu padre, ni tú honra a tu padre y a tu madre, pero si te dice no leas la Biblia, no puedo obedecerte. Ahí sí te tengo Dios por encima de ti. Cuidado con eso. No te corresponde a ti, Osías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario. Era el rey, pero la autoridad era Dios para ellos. En el momento en que tú violaste esto, dejaste de ser mi autoridad. Salte del templo y serás mi autoridad. Aquí dentro mi autoridad es Dios. Suena bien curioso, voy a buscar hacer un ejemplo muy vulgar, muy corriente, pero es real. En el fútbol, los dueños de los equipos tendrán millones de dólares, pero el que manda es el árbitro. Y si te lo expulso, te lo expulsé. Y puede ser que el árbitro tenga 20 pesos en su vida, en su cuenta de ahorro, y el dueño del equipo tenga millones de dólares. Pero si lo expulso, ni siquiera te puedes bajar al estadio a reclamarme. ¿Es mi jugador? Sí, pero aquí yo mando. Los sacerdotes no mandaban ahí, servían a Dios. Y ese lugar Dios se los dio. Ustedes tienen que conservar dignamente la posición que Dios les dio como mujeres y a nosotros como hombres. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Prevaricar es traicionar, actuar traicioneramente. Porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste algo a un hermano, a una hermana, un familiar, con la clara convicción de que no era un consejo tuyo, sino era un consejo de Dios? Que tú le dijeras, ¿sabes qué, Mireya? De verdad eso que estás haciendo no va a ser prosperado porque estás mal delante de Dios. No delante de Adriana, no delante de Alma. Esto que estás haciendo, Mireya, Dios no te va a prosperar. Porque mira, estás violando este versículo. No mientas. Tú, Blanca, esto. Tú, Fanny. Tú, Jessica. Tú, Rubén. Tú, Juan. O sea, acabas de mentir. No puede ser prosperada. No lo digo yo. Lo dice la Biblia. Así es como debemos reanimar y regresar a los hermanos, a la gente, al camino de Dios. No de otra forma. Porque ¿saben cómo corregimos ahorita? Ahorita corregimos así. No mientas porque si te cachan. Entonces le empezamos a decir, ten cuidado de las consecuencias. No. Ya estás mal delante de Dios. En el grupo hace poquito alguien compartía, no en el grupo en Facebook, alguien compartió una vez, hace poquito puso, cuando una persona miente, pierde la credibilidad. Y yo le puse, no. Cuando alguien miente, peca delante de Dios. O sea, ¿a ti te importa más su credibilidad? No. Que te importe más la santidad. Entonces, el perder la credibilidad es una consecuencia. Pero su pecado ya rompió la comunión con Dios.
Y le puse todavía, y lo que sigue es que tú le muestres la misericordia de Dios, perdonándolo y restituyéndolo al lugar donde le corresponde. Eso es lo que tienes que hacer. Por supuesto que no me puso like, ¿verdad? Pero es así lo que tienes que hacer. El mundo hoy en día, si ustedes se ponen a hacerse de tarea de verdad, y me encantaría que lo hicieran, empiecen a visualizar y a recordar los dichos del mundo, y están llenos de humanismo, llenos de egocentrismo y llenos de me hiciste, te hago. Nada cristocéntricos, nada que te lleve al Señor. Y se van a sorprender de verdad. Piensen en algunos y ahorita que terminemos el estudio los compartimos para que se den una idea. Versículos 18. Entonces Uzías pues comprendió, ¿verdad? Y dijo, no, sí me equivoqué, sí la regué. Dice el 19, entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario, ahora sí que lo agarraron con las manos en la masa, para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, plop, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Cuando el altar del incienso era un lugar para adorar a Dios, para recibir bendiciones, para hacer, ahí Dios le da una lepra. Quienes no conozcan, bueno, esto lo vamos a hacer más adelante, había unas ciudades fuera de la ciudad donde los leprosos ahí los llevaban, porque la lepra era una cuestión que de repente Dios mandaba como un castigo. Entonces, mientras se te curaba la lepra, te tenías que salir de la ciudad. La lepra le brotó en la frente, imagínense en la frente, ¿no? La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente. Imagínense tocar al rey, e hicieron salir al rey apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Herido en hebreo quiere decir, qué tremendo, poner la mano encima. Pero hasta que se murió. Poner la mano encima, o sea, Dios le puso, se le dio la lepra, pero la palabra en hebreo es que Dios le puso encima. O sea, ¿qué haces cuando quieres controlar a alguien, no? Porque ¿qué era la lepra? Era, no puedes estar en Israel, no puedes estar en Judá, no puedes estar en el castillo, te tienes que ir del castillo. Igual que el de los intestinos, ¿se acuerda? 2 años. Y así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Terminamos de la forma más hermosa que podemos terminar. Cuidado con lo que hacen en los lugares santos. ¿Cuáles son los lugares santos? Ustedes. Porque dice la Biblia que somos el templo del Espíritu Santo. Cuidado con lo que hacen con su vida. Cuidado con lo que hacen con su cuerpo. Cuidado con lo que hacen con sus pensamientos. No vaya a ser que vayan siendo expulsados delante de Dios. No hablo de la salvación. La salvación nunca se pierde. Es un don de Dios, no por obras. Pero si Dios tiene un plan para ti, solamente tú puedes obstaculizarlo. Si Dios quiere que Blanca llegue de aquí a 200 metros y estando Blanca a los 100 metros voltea y dice, es que esto ya no me está gustando, dice Dios, no te preocupes, pásale Mireya. Dios nos quiere usar, sí. Jamás, no hay un ejemplo en la Biblia, jamás en contra de su voluntad.
a menos que sea un propósito donde Dios haya hecho un pacto y una promesa que lo vaya a cumplir. Pero jamás va a hacer nada Dios para hacernos pecar. Jamás. Pero Dios ama a aquel que alegremente le sirve. Cuidado cuando su corazón se enaltezca, porque entonces viene la palabra que nunca había oído en mi vida, como la acabo de oír en estos días. Vino su ruina. No se enaltezcan ante Dios. Seamos humildes, seamos sencillos, seamos amorosos, seamos cuidadosos de las cosas de Dios. ¿Por qué Uzías murió con lepra? Es un claro ejemplo de que Dios vio que Uzías ya no se iba a arrepentir. Si no, seguramente Dios se lo hubiera quitado. Dios conoce el corazón y dijo: este hombre no se va a quitar. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchísimas gracias por tu amor y por esos ejemplos tan claros de que el mismo corazón que tenía el rey Uzías lo tiene Adriana adentro, lo tiene Mireya, lo tiene Adelita, lo tiene Alma. Por supuesto que yo lo tengo más podrido. ¿Quién conocerá sus propios errores?, dice tu palabra. Por favor, guárdanos de enaltecernos, porque un rey que no le falta nada, que se enaltezca, ¿cuánto no más nosotros que no tenemos nada? Que nuestros logros sean porque tú nos los das, que la gloria que experimentemos te la demos a ti, porque aquí el que tiene que brillar eres tú, Señor. Por Cristo Jesús. Amén.